Muy buenos días, trader. Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí nuevamente con Matías y lo traje precisamente. Hay un punto muy importante en su libro. El capítulo 9 habla sobre fractales. Es un nuevo agregado donde precisamente en su segunda edición él se enfoca un poco más en este aspecto. Nosotros entendemos fractales de una manera muy sencilla y es que las estructuras se pueden ver en varias dimensiones o en varias temporalidades, pero es que esto es mucho más complejo y empezamos a hablar de temas o teorías o formas de interpretar el mercado que nos puede ayudar realmente mucho a interpretarlo y en nuestra operativa incondicionalmente del mercado donde tú estés. Lo complejo de leer libros, se los digo por experiencia personal, es que hay muchas teorías, hay muchas estructuras para estudiar e interpretar el precio, pero nuestra complejidad, nuestro punto difícil como trader retails independientes es coger todo esto que nos enseñan los libros y aplicarlo en los gráficos, aplicarlos a la hora de estudiar, interpretar el mercado y tomar decisiones. Realmente ese es nuestro objetivo, más que buscar sistemas infalibles, indicadores ultramente combinados para darnos rendimientos. El trading no es fácil y nunca lo será. Parece fácil. No lo hacen y no lo venden de manera fácil. Pero el trading realmente, los que estudian, los que interpretan de una manera compleja el mercado, son los que realmente son rentables y es nuestro objetivo ser profesionales y entender que todas estas estructuras, todo este análisis, todos estos estudios que se hacen para interpretar el mercado no es porque sí, no es algo que se haga para pasar el tiempo, son cosas que realmente nos dan una probabilidad estadística real, cuantitativa a la hora de interpretar los mercados y hacer análisis chartista y análisis técnico. Entre ellas, un tema muy interesante que para mí es complejo. Vamos a ver si Matías nos dice si realmente es complejo o no. Y es precisamente todos los fractales. Porque voy a decirles, cuando uno lee el libro de Matías, habla de fractales, dimensión fractal, autosimilitud, teoría de Horst, un sinfín de temas que son muy interesantes. Pueden asustar todos esos temas cuando uno los lee. ¿Qué tan difícil es esto, Matías? ¿Qué tan complejo es para una persona que quiera estudiar trading entender todos estos temas? ¿Tú qué dices? ¿Qué tal, Leo? Mira, puede ser lo complejo que queramos, pero la intención es simplificarlo lo máximo posible. Si hacemos las cosas muy complejas, en esta actividad que es entender qué es lo que hay detrás de las gráficas, entender qué es lo que hay detrás de las ondas, añadimos complejidad a la gráfica y se hace todo muy, muy difícil. Tenemos que intentar tomar este concepto de fractales, simplificarlo, vamos a hacerlo sencillo para poder aplicar ese conocimiento al análisis de lo que sucede en los instrumentos financieros. Complejo, podemos hacerlo lo complejo que queramos, pero vamos a intentar mantenerlo siempre lo más sencillo posible. Los fractales son estructuras simples, creo que los vamos a encontrar principalmente en la naturaleza, en sistemas naturales, y que se forman y se generan por iteración. Iteración es un concepto que aparece en 1980 con la era de la computación, que es la repetición. Entonces, estructuras simples, esto es muy importante. Por eso cuando hablaba antes decía, hay que simplificarlo, hay que hacerlo sencillo. Estructuras simples que se repiten de forma infinita para generar estructuras de mayor tamaño que tienen el mismo aspecto, ¿sí? Las mismas características. Es decir, que voy a perder noción de lo que sería la dimensión, ¿sí? En dónde estoy parado. Estoy parado en una escala grande, estoy parado en una escala pequeña, porque siempre voy a ver lo mismo. Podemos utilizarlo, por ejemplo, con el brócoli. Si agarramos un brócoli y lo vemos y empezamos a analizar realmente con detalle, el brócoli entero en su conjunto, sí, se parece a una ramita de brócoli. Y si sacamos un pedacito de ramita de brócoli, ese pedacito de ramita de brócoli es muy parecido al brócoli entero. Y es acá donde viene lo más importante, Leo, de fractales y lo que la gente tiene que entender. ¿Por qué es importante entender y aplicar fractales? Porque cuando agarré ese pedacito pequeñito de brócoli, esa hojita, voy a ver indirectamente el brócoli entero. Es decir, con una pequeña porción de brócoli voy a obtener las características del brócoli más grande. Ahí donde está la clave
para poder entender los mercados financieros desde una perspectiva completamente diferente. Ahora pasamos, lo que tú comentas, al análisis financiero. ¿Qué similitud tienen fractales con el análisis de gráficos, de análisis técnico? Bien, importante, los fractales tienen dos características principales. Lo primero que debemos hacer son los instrumentos financieros, por ejemplo el S&P, el Dow Jones, el euro, el Bitcoin. Son fractales. Para que sean fractales tienen que tener dos características principales. Uno de ellos es la dimensión fractal, que vos lo mencionaste anteriormente, y el otro es la autosimilitud. Autosimilitud tenemos diferentes niveles. Principalmente se conoce la autosimilitud como una autosimilitud exacta, es decir, que siempre veo lo mismo. ¿Sí? Esto en la teoría. En la naturaleza no vamos a ver siempre lo mismo, vamos a ver estructuras similares. Por eso la autosimilitud hay que definirla, hay que buscar realmente qué tipo de autosimilitud se da en los mercados financieros, que no es la autosimilitud exacta. Sí, muy importante esto, porque mucha gente puede decir, mira, los mercados financieros no son fractales porque no veo exactamente lo mismo todo el tiempo. No importa en qué escala esté la gráfica, 5 minutos, 1 hora, un mes, veo diferentes movimientos. Y es verdad, no existe una autosimilitud perfecta. Pero sí lo que existe es si nosotros le borramos la carátula arriba al gráfico con el instrumento y con la escala temporal y ponemos una gráfica y se la mostramos a alguien que no tiene conocimiento, si vos estás todos los días viendo gráficos, igual podés saber de qué instrumento estás hablando, pero si no lo sabes y te muestran la gráfica, te muestran diferentes gráficas y te muestran diferentes escalas temporales, es prácticamente imposible poder decir, mira, esta gráfica es el euro y es 30 minutos, y esta es el Bitcoin y es un mes, y esta es el S&P y es 1 minuto. Es prácticamente imposible decirlo. Entonces ahí tenemos una característica que entra dentro de los fractales. No podemos saber en qué posición estamos si no nos dicen, no tenemos la referencia externa, ¿sí? La autosimilitud va a ser una autosimilitud estadística, es decir, todos los instrumentos y escalas temporales se van a aparecer, entre otras, por características estadísticas. ¿Sí? Que eso podemos ir más adelante y explicar qué características hay. Y la otra es que tienen que tener una dimensión fractal. Antes de pasar a lo de la dimensión fractal, la autosimilitud. Cuando vamos a aplicar o cuando empezamos a interpretar el contenido de tu libro y ver lo que es la autosimilitud, se debe entender que la autosimilitud se debe ver en otras temporalidades o se debe respaldar de otros mercados subyacentes al que estamos analizando. No, la autosimilitud la vamos a encontrar, Leo, dentro del mismo instrumento, y lo que vamos a buscar es un comportamiento. No vamos a buscar una imagen, no vamos a buscar un número concreto, vamos a buscar un comportamiento. Y cuando empezamos a analizar comportamientos de los diferentes instrumentos financieros, cómo se comporta la cotización, estadísticamente vamos a ver comportamientos similares en diferentes escalas temporales y en diferentes instrumentos. En el libro muestro un ejemplo. Existe en lo que yo llamo espectro de movimiento, que es el movimiento absoluto que se da en cada uno de los instrumentos financieros y en cada escala temporal. Vamos a ver que existe un principio de simetría y que todos los movimientos tienden a compensarse. Y esto lo vas a ver en cualquier instrumento y en cualquier escala temporal, ¿sí? Y acá tenemos un comportamiento que es similar en diferentes escalas, diferentes instrumentos, y es cuando podemos empezar a hablar de autosimilitud. Vamos a encontrar también otro tipo de comportamientos como la tendencia a la media. Vamos a ver otros comportamientos autosimilares cuando empezamos a analizar comportamiento referente a tractores, comportamiento referente a velocidad, comportamiento referente a dimensión fractal. Y vamos a ver que existen características de comportamiento compartidas por todos los instrumentos financieros en cualquier escala temporal. Y es ahí donde viene la magia al final de todo esto, que es lo que nos permite entonces identificar el brócoli grande con ese brócoli pequeñito, o viceversa, ¿sí? Agarrar el brócoli grande y poder ver, poder predecir cómo tiene que ser el brócoli pequeño. Cada movimiento que vamos a ver en los mercados financieros contiene características medibles que nos van a poder permitir predecir el movimiento futuro. Nos van a poder permitir clasificar y definir
el movimiento. Para trabajar esta autosimilitud, importante que se refieran, porque yo empecé a verlo y definitivamente, como él dice, es algo que toca mucho con práctica, pero Matías da muy buenas bases para empezar a ver esta autosimilitud a través de su libro. Y por favor, muy pendientes, estamos haciendo un programa formativo donde ustedes estos temas, estas teorías que son cuantitativas, estadísticas, que es un trabajo realmente profundo, venido de teoremas complejos, explicarlos cómo se puede de manera adecuada identificar estas estructuras para un beneficio nosotros a la hora de tomar una decisión financiera, entender cómo buscar esa autosimilitud y cómo sacarle ventaja a estas estructuras. Muy importante. Bien, hay algo muy llamativo en tu libro y hablas de la dimensión fractal, que es el otro concepto que dices que uno debe tener presente para entender que en los mercados existe lo que es fractales. Háblanos un poco de esa dimensión fractal. Cuando primero me encontré con el concepto de dimensión fractal era bastante complicado. ¿Cómo hago para simplificar este concepto? ¿Cómo hago para explicárselo a la gente que va a leer el libro? Y también para mí me pareció, bueno, necesito un concepto sencillo aplicable a lo que estoy haciendo. Para explicarlo voy a recurrir a una hoja de papel. Tiene dos dimensiones, alto y ancho. ¿Sí? En este caso, si pensamos en mercados financieros, ¿sí? Estamos hablando de longitud, de precio y de tiempo. ¿Ok? Pero con esta hoja de papel voy a hacer algo diferente. Voy a hacer una esfera que tiene 3 dimensiones y para construir la esfera voy a hacer una bola de papel. Entonces cuando yo hago la bola de papel y veo la bola de papel en detalle, tengo un montón de hendiduras, de huecos, de agujeros y la hacen imperfecta. Esto no es una esfera perfecta. La esfera tiene 3 dimensiones. En este caso podemos ver que esta esfera o esta bola de papel no alcanza a rellenar la esfera perfecta que la cubre. Por lo tanto, como no la llega a alcanzar y hay un montón de agujeros, no llegamos a cubrir el 100% de la superficie de la esfera. Esta bola no tiene una dimensión 3. Tiene dimensión 3 porque está llena de agujeros. No es perfecta. Este es el concepto de dimensión fractal. La dimensión fractal es una dimensión que no alcanza la dimensión, esto se llama dimensión topográfica, la dimensión 1, 2 y 3. 1 es para la línea, 2 es para los planos, como en los mercados financieros, 3 es para volumen, no la llega a cubrir. Se encuentra entre medio, porque no es el papel, no es el plano que veíamos antes, ¿sí? Precio, tiempo, no es el plano, pero tampoco es una bola perfecta. Se encuentra entre medio de esas dos. Y eso es la dimensión fractal. Es una dimensión que se encuentra entre las dimensiones topográficas. ¿Sí? Y si vamos a los mercados financieros, ya sí, pensamos, el mercado financiero se encuentra en un eje XY, es un plano donde tenemos tiempo, tenemos precio, y la cotización oscila, ¿sí? De forma vertical, precio-tiempo, pero nunca llega a cubrir la totalidad de la superficie, de la superficie de ese plano. No vemos nunca la gráfica completando 100% ese rectángulo. Por lo tanto, su dimensión no es 2. Su dimensión se encuentra entre 1 y 2. Es más que una línea, ¿sí? Porque tenemos zigzags continuamente, pero no llega a cubrir la totalidad. ¿Sí? Entonces me voy a encontrar el mercado financiero siempre entre 1 y 2. Ese es el concepto general de dimensión fractal. Pero lo importante viene en el significado. ¿Qué significa cada nivel de esa dimensión que se encuentra entre 1 y 2 para nosotros? Y todo empieza con el movimiento de una partícula, ¿sí? Se empezó estudiando lo que es el movimiento de una partícula de polen en un fluido y se vio que ese movimiento no seguía ningún patrón y se lo llamó un movimiento aleatorio, ¿sí? No sabemos realmente para dónde va a ir ese movimiento. Einstein tomó este movimiento y lo pudo convertir en una fórmula donde decía que la distancia que iba a recorrer esa partícula iba a ser igual al tiempo elevado a 0.5. ¿Sí? Ese 0.5 ese exponente nos está indicando que el movimiento es de tipo aleatorio.
Más tarde, vos mencionaste a Hurst. Hurst era un hidrólogo que estaba estudiando las subidas y bajadas del río Nilo y tenía que construir una presa. Para ser más preciso en la construcción de esa presa, lo que él quería saber era si las subidas y bajadas, las mareas, tenían tendencias o no. Es decir, si cuando la marea del río Nilo empezaba a subir y se mantenía esa subida, ¿sí? Es decir, que había una tendencia, se daba, y lo mismo con las bajadas, porque eso le iba a poder permitir calcular de forma más precisa la presa. Y él conocía el trabajo de Einstein. Lo que hizo fue tomar esa fórmula, adaptarla y determinar lo que es la relación entre los diferentes eventos que se dan en esas subidas y bajadas del río Nilo para saber si existía influencia entre unas y otras. Es decir, en este caso, que lo que sucedió en el pasado iba a influenciar los eventos que estaban en el futuro. Si la marea empezaba a subir, si eso es así, y iba a influenciar las mareas futuras, entonces iba a generar una tendencia y íbamos a tener cada vez mareas más altas. Y lo contrario con las mareas bajas. Un estudio que se llama el rango rescalado, ¿sí? Un estadístico rango rescalado, y utilizó ese exponente 0,5 para poder determinar lo que él llama el exponente de Hurst. Y ese exponente es el que nos va a permitir calcular la dimensión fractal de una serie temporal, ¿sí? Que en este caso para nosotros va a ser un instrumento financiero. Y el significado, Leo, porque al final, bueno, calculamos dimensión fractal, pero ¿qué significa la dimensión fractal? ¿Es la dimensión fractal algo estable? Siempre va a ser lo mismo. Lo primero, nos va a permitir, y acá viene la importancia de la dimensión fractal, nos va a permitir determinar cuál es el sentimiento implícito de los inversores y los participantes de ese mercado en el patrón de ondas que están formando. Es decir, que un movimiento zigzag puede tener diferentes interpretaciones en función del sentimiento que lo acompaña. Y esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí vamos a poder empezar a clasificar los diferentes patrones desde un punto de vista fractal. Y vamos a poder crear herramientas, instrumentos o métodos predictivos para saber cuándo tenemos una mayor probabilidad de que la tendencia se dé y cuándo no. ¿Por qué? Porque la dimensión fractal nos va a definir tres estadios emocionales muy importantes. El primero, la partícula de polen, como mencionamos anteriormente, es aleatoria. Las emociones también pueden ser aleatorias. No sabemos qué decisión tomar, no sabemos qué dirección va a llevar el mercado. Si vamos en este momento a lo que está sucediendo con la Fed, subida de tipos, la Fed no sabe cuál va a ser la decisión futura porque está dependiente de un evento que es conocer los datos de inflación para poder tomar una decisión. Esta incertidumbre genera esa aleatoriedad en el mercado porque la gente no sabe, los intermediarios no saben qué decisión tomar. Entonces van a estar entre compras y ventas sin mucho sentido, ¿sí? Un comportamiento completamente aleatorio. Los patrones son más difíciles de leer, empieza a perder sentido, empieza a no haber tendencia. Ese es el primer sentimiento que podemos definir y se caracteriza con un número que es el 1.5. Cuando hay tendencia y todo empieza a fluir, el sentimiento es ya sea positivo o negativo, dependiendo de la tendencia que tengamos, pero los movimientos son más fluidos, entonces la dimensión fractal se va a encontrar entre 1 y 1.5. El número es menor. ¿Por qué? Porque al ser el movimiento más fluido, Leo, tengo menos zigzags y pinto menos esa superficie del plano. ¿Sí? Por lo tanto, el movimiento es más fluido, la dimensión fractal es más cercana a la línea. ¿Sí? Menos dimensión fractal implica mayor tendencia. Y el otro punto es la antipersistencia, ¿sí? Que es cuando no nos queremos mover, estamos en un equilibrio, estamos estables. Eso lo vamos a ver, por ejemplo, cuando después de fuertes movimientos que los precios entran en momentos de rango, o cuando se empiezan a dar correcciones y empezamos a salir de la corrección, empezamos a tener solapamiento de movimientos y el sentimiento se empieza a tornar antipersistente porque no hay una tendencia definida todavía, pero hay más claridad en lo que está sucediendo, por lo tanto deja de ser aleatorio y empieza a tomar más un carácter antipersistente para después pasar a persistencia, ¿sí? Es decir, a un desarrollo de tendencia. Entonces, la dimensión fractal nos va a poder permitir
caracterizar esos tres sentimientos diferentes en los movimientos de ondas que vemos en las gráficas. La dimensión fractal nos ayuda a entender más el comportamiento de ondas y darle su clasificación de manera adecuada, más pertinente, porque a veces se pueden generar confusiones. Y lo segundo, nos puede ayudar a la continuidad de un movimiento y a la confianza de que realmente se está desarrollando algo, para que nosotros no entremos en esa gestión de mover el stop emocional y dejar dinero sobre la mesa, ¿sí?, en una posición por los miedos, por la volatilidad que generan los mercados. Exactamente, Leo. Te voy a dar un ejemplo, te voy a compartir una imagen. Entonces acá lo que tenemos es la dimensión fractal desde un punto de vista cuantitativo. ¿Sí? Acá lo que hemos hecho es capturar el comportamiento del patrón más sencillo que puedes encontrar en los mercados financieros, que es un zigzag de 3 ondas, y ver su comportamiento en diferentes niveles de dimensión fractal. Y acá se ve muy bien, y esto, Leo, es lo que te decía antes. Esto es un sentimiento, es un comportamiento, compartido con cualquier instrumento financiero. Vamos a ver esto siempre, o vamos a decir casi siempre, donde se define muy bien cómo se comporta el patrón zigzag en función de la posición con su dimensión fractal. Y lo que vamos a ver son momentos de donde existe una finalización de tendencia, ¿sí? La tendencia es muy extrema y se empieza a agotar, que son estos niveles que vemos por acá, alrededor del 1.3, 1.35. Después vamos a ver una zona de aleatoriedad que se va a ubicar aproximadamente entre 1.45 y 1.5. Y después vamos a ver zonas más antipersistentes que se ubican entre 1.55 y 1.6. ¿Sí? Esta zona que vemos acá. La tendencia se va a generar estos movimientos que vemos hacia la baja. Esto nos permite entonces, Leo, cuando vemos un patrón zigzag y cuando sabemos cuál es su dimensión fractal, poder caracterizarlo y decir, bien, hay más probabilidad de que este zigzag sea un zigzag que continúe su desarrollo, que sea una parte componente de una tendencia. ¿Sí? Esto es lo que nos va a decir. Si lo encontramos en zonas más aleatorias o antipersistentes o de extrema persistencia, entonces sabemos que hay más probabilidades de que ese zigzag falle y que no alcance los niveles objetivos de un zigzag en niveles o en zonas de comportamiento donde se desarrolla tendencia. Fíjate el poder que tiene esto. Estamos agarrando ondas, zigzag, algo muy simple, muy sencillo, y les podemos dar una clasificación específica en función del sentimiento que existe en ese momento, en ese patrón, en ese instrumento financiero. Bien, la dimensión fractal entonces se puede usar en cualquier mercado, en cualquier gráfico, en cualquier temporalidad. Exactamente. Por eso hablábamos antes de la ramita de brócoli y del brócoli grande, el brócoli completo. Vos vas a poder ir a una escala pequeña de 5 minutos, ver los pequeños brócolis, analizarlos, ese comportamiento, no los valores. Importante entender esto, los valores no, el comportamiento se va a repetir en el brócoli más grande. Si vos te vas a una escala semanal, vas a ver el mismo comportamiento que en la escala de 5 minutos. Es acá donde tenemos la importancia, ¿sí?, del concepto. Trader, entiendan que un buen analista técnico, un buen analista chartista, su predominancia es en la lectura y en la interpretación de la acción del precio, entender sus ondas, su tendencia, sus ciclos, y estas herramientas o indicadores nos van a ayudar a reforzar esa interpretación que nosotros estamos haciendo. Somos nosotros haciendo un análisis de la acción del precio, del movimiento de los precios, más no son los indicadores los que nos dan los determinantes. Y para conseguir estas herramientas que nos dan una información verídica y nos ayudan para esa interpretación, no olviden, lo consiguen en el libro, en la página web de Findy, también van a encontrar mucha información, y suscríbanse a los canales
muy pendientes, se viene formación y herramientas que ustedes ni se imaginan que nos van a ayudar con estas claves, con estos indicadores importantes o estos instrumentos y herramientas, nos van a ayudar de una manera muy precisa y muy buena para nosotros tener una buena oportunidad estadística a la hora de hacer operaciones. Y no solo eso, sino que nos van a ayudar a interpretar mejor esa lectura de la acción del precio. A veces vemos los mercados caóticos, no los entendemos, entramos por impulso, por emoción de un movimiento totalmente emocional, pero para ser sinceros, no sabemos lo que estamos haciendo. Estas herramientas nos dan una guía y nos ayudan. Es lo que ustedes deben buscar como analistas, como traders totalmente independientes que se están formando, y si quieren desarrollar un sistema, un programa que les ayude, estas herramientas son las pertinentes. No lo olviden. En los libros, página web de finvi.com, y suscríbanse, muy pendientes. Estamos haciendo formación que contenga todos estos contenidos y que ustedes los puedan llevar a los gráficos, a la operativa, al análisis incondicionalmente de tu mercado, incondicionalmente de tu temporalidad de tiempo de operativa, si eres intradiario, a largo plazo, swing trader, scalper, lo que tú quieras. Estas herramientas pueden servir. Excelente. ¿Algo más que adicionar, Matías, respecto a todo este concepto de fractales, dimensión fractal, todo lo que nos estás mostrando frente al análisis? Sí, es importante saber que lo que vimos con dimensión fractal, en este caso a modo de ejemplo, se repite también con otras características que se pueden medir dentro del patrón zigzag. Sí, hablamos siempre de longitud. Longitud es lo que conocemos como forma más sencilla y estamos más acostumbrados a analizar, pero también entra el tiempo. El tiempo es muy importante. Las emociones son diferentes en función del tiempo que transcurre. Eso lo sabemos en el día a día, lo podemos ver. También sucede lo mismo en los mercados financieros. Tenemos medidas como por ejemplo el peso de una onda, la aceleración de una onda. Son características que son cuasi estables, no son estables porque no hay nada estable en los mercados financieros, pero sí cuasi estables. Y la clave de esto es poder encontrar esas medidas cuasi estables para poder analizarlas, poder entender cómo se comportan y utilizarlas para poder analizar y para tomar mejores decisiones en ese instrumento que estamos operando, en el que estamos invirtiendo. Pero queda todavía mucho por venir. Estamos trabajando, para que sepas, Leo, para que sepan los oyentes, estamos trabajando en un indicador que se va a basar en estos principios y que va a identificar estos patrones de forma automática y va a decir el porcentaje de acierto que tienen, ¿sí? Es decir, qué probabilidad existe de que alcancen ciertos niveles objetivos o no. Es decir, que desarrollen esa tendencia, como decíamos antes, o que se queden en fallos y que desarrollen aleatoriedad o antipersistencia. Y eso va a ayudar muchísimo a clasificar los patrones, pero también a ayudar a la hora de la toma de decisiones. Excelente, muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse, denle like, muy pendiente. Matías con Finvi están desarrollando para todos nosotros herramientas que realmente a nosotros nos van a servir como trader, y la idea es estar a la vanguardia de esto y aprovechar esta información realmente pertinente para nosotros mejorar nuestros rendimientos. Mil gracias, Matías, por lo que nos estás compartiendo. Pronto yo creo que vamos a hacer un video de cómo el tiempo realmente afecta en los mercados, algo que no se habla mucho, o es, digamos que es algo que todavía falta mucha profundización de cuánto puede durar una tendencia, cómo se desarrollan o cómo nos puede determinar el tiempo, si un movimiento realmente sano está agotándose, puede comenzar a continuar, cuándo es realmente importante. Por favor, like, suscríbanse para ver qué les está interesando, y yo creo que otro contenido que vamos a hacer adicional es respecto a esto, el tiempo en los gráficos y en el análisis técnico. Me encanta ese tema, Leo, porque nadie lo habla y es sumamente importante. Dale, muchísimas gracias, Matías. A todos ustedes también gracias por suscribirse, por seguir nuestros videos, compartir, darle like, nos ayuda demasiado para saber que les está sirviendo esta clase de contenidos. Esperamos que tengan un excelente día, un excelente trading. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.